¿Alguna vez te has parado a pensar en la disposición de tu corazón cuando rezas tumbado? ¿Qué revela esto sobre tu relación con Dios? Resulta alarmante ver cuántos acaban cayendo en la complacencia, haciendo de la oración una costumbre banal. Hoy, como siervo del Señor, vengo a traer una profunda reflexión sobre esta postura. Mientras me preparo para hablarte, siento la urgencia de levantarme en oración, de despertar del letargo espiritual que nos envuelve. Este mensaje es un llamado para que miremos nuestras prácticas de oración y busquemos una intimidad real con Dios. La palabra del Señor nos exhorta en el Salmo 55:17. Por la tarde, por la mañana y al mediodía, pronuncio mi angustia. Este versículo nos muestra que la oración debe ser algo continuo, una práctica que ocurre en cada momento de nuestro día. Desde las primeras horas de la mañana hasta la hora de dormir, debemos mantener un diálogo constante con Dios. Pero muchas veces, en lugar de buscarle fervientemente, acabamos asentándonos en una posición de pereza, rezando tumbados con pensamientos lejanos. Nos conduce a una vida de oración sin poder, una relación superficial con aquel que nos ama incondicionalmente. En este punto, quiero que reflexiones. ¿Han sido tus oraciones una búsqueda desesperada del Señor o un simple hábito que realizas sin pensar? A veces, sentados o tumbados, dejamos que la rutina eclipse la verdad radical de lo que significa comunicarse con Dios. Y eso me preocupa. Cuando nos conformamos con orar, solo cuando nos sentimos bien o disponibles, corremos el riesgo de alejarnos de su presencia. Y este es un camino que puede conducir a la frialdad espiritual. La falta de fervor en nuestra oración puede resultar en un corazón endurecido y lejos del Señor. Imagina por un momento la imagen de un deportista que no entrena. ¿Qué le pasa? La fuerza se ha ido. Los músculos ya no son los mismos. La misma ilustración se aplica a nuestra vida espiritual. Si no ejercemos nuestra fe, nuestras oraciones se vuelven débiles y vacías. El enemigo se regocija cuando encontramos consuelo en la inercia. Quiere que nos tumbemos en el lecho de la indiferencia, permitiendo que los días pasen sin que busquemos la presencia de Dios de manera genuina y ferviente. Entonces, ¿cómo podemos romper esta barrera? ¿Cómo podemos despertar del letargo espiritual y levantarnos? Es necesario reconocer que la oración debe ser una búsqueda ardiente del rostro del Señor, un grito sincero que surge desde los rincones más profundos de nuestro ser. Debemos recordar que Dios es un Dios apasionado, que anhela una relación íntima con nosotros. No quiere que seamos solo aquellos que rezan tumbados, sino aquellos que están ante Él, llenos de expectativa y fe, listos para experimentar su gloria. En este momento, clamo por un despertar en cada corazón que escuche este mensaje, que recordemos las promesas de Dios, que nunca nos abandona y siempre nos espera con los brazos abiertos. Es hora de dejar atrás la oración superficial y buscar la presencia de aquel que puede transformar nuestras vidas. Estamos llamados a una comunión privilegiada, y la oración es el medio por el cual alcanzamos esa intimidad. La oración no puede ser solo un rito, debe de ser una experiencia viva. No importa en qué posición estés, lo que importa es la disposición de tu corazón. Está atento a cada palabra que se murmura en su dirección. Si sientes que te has asentado en la oración y has dejado que la pereza se apodere de tu vida espiritual, hoy es tu día de cambio. Permite que el Espíritu Santo despierte en ti una ardor que no se apaga. Por eso os pregunto, ¿tenéis el valor de levantaros en oración? ¿Estás dispuesto a dejar atrás la oración tumbado y buscar la presencia del Señor con fervor? Hoy, mi hermano, mi hermana, vienen conmigo para reavivar esta llama, que declaremos juntos que nuestras oraciones estarán llenas de vida, llenas de fe, y que elevaremos no solo nuestros cuerpos, sino también nuestras almas al Señor. Así sea, en el nombre de Jesús. ¿Por qué rezamos tumbados? ¿Qué revela esto sobre nuestro compromiso con el Señor? Al reflexionar sobre esta cuestión, nos enfrentamos a la realidad de que la forma en que nos paramos en oración a menudo revela el estado de nuestro corazón. Demasiadas veces nos asentamos en nuestras vidas y en nuestra práctica religiosa hasta el punto de que la rutina nos insensibiliza ante la presencia de Dios. La oración no es solo una práctica, es un reflejo de nuestra realidad espiritual. ¿Y qué se expresa en tu vida? ¿Qué has mostrado en tus interacciones con Dios? La Biblia nos advierte en Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Esto es una promesa.
pero también un llamado a una posición activa por nuestra parte. Cuando nos asentamos, ignoramos las brechas espirituales que permitimos que se abran en nuestra vida. Como una lámpara que, con el tiempo, pierde luz, nuestros momentos de ferviente oración reflejan una profunda falta de vigilancia. Esto es muy grave, ya que implica permitir que la frialdad se apodere de nuestra fe. Imagina un faro en una noche oscura, guiando barcos hacia un puerto seguro. Ahora, si ese faro se apagara, ¿cuántos barcos se perderían en la oscuridad? Así es con nuestra oración. Si no mantenemos la intensidad y sinceridad en nuestra comunicación con Dios, no solo nos perdemos a nosotros mismos, sino que quienes nos rodean también pueden verse afectados. ¿Alguna vez has pensado que tus oraciones no son solo para ti? Son una influencia para tu familia, amigos y toda tu comunidad. Si te encuentras rezando tumbado, permíteme preguntarte, ¿realmente brilla tu luz o se está apagando poco a poco? En los últimos años he visto tristemente cómo muchos amigos y compañeros creyentes se alejan de una vida ferviente de oración. Y cuando esto ocurre, se vuelve fácil justificar la inercia. Decimos cosas como, hoy estoy muy cansado, los tiempos difíciles requieren descanso, o mañana lo haré. Esta postura de pereza solo alimenta la ilusión de que la oración es opcional, o que puede tratarse como una tarea que debe cumplir sin que se involucre el corazón. Pero no debemos olvidar, la voz de Dios nos clama con ardor. Quiere que compartamos con Él nuestras frustraciones, alegrías, miedos y esperanzas. La oración no es una lista de tareas, es un encuentro transformador con el Creador de los cielos y la tierra. Si te identificas con este diagnóstico espiritual, puede que sea momento de revisar tu enfoque. Es una invitación a un examen personal. ¿Qué ocupa tu mente cuando deberías buscar al Señor desde el corazón? Existe un llamado de Cristo a una cercanía íntima que no puede ser ignorado. ¿Cuántas veces al día ponemos excusas para no acercarnos a Él? Cada día es una nueva oportunidad para alinearnos en espíritu y en verdad, pero requiere acción por nuestra parte. Hoy os reto a que enfrentéis vuestras prácticas de oración. Reconoce las lagunas en tu vida espiritual. Es hora de un verdadero equilibrio. Es urgente dejar atrás las debilidades que nos atan y hacer una evaluación honesta. ¿Cuál es la calidad de tu relación con Dios? Porque si vuestra relación se ha vuelto superficial, es probable que la espiritualidad que os rodea también esté en un estado de acomodación. Es importante tener en cuenta la falta de disciplina. Esta carencia es una de las raíces de la autoindulgencia que nos impide alzar la voz en una oración auténtica y ferviente. El Señor nos confronta en Hebreos 12:1, donde se nos exhorta a «Dejad de lado todo peso y pecado que nos obstaculice». Es como si Dios mismo nos llamara a renunciar a lo que nos impide correr hacia Él. Ahora te pregunto, ¿cuáles son los pesos que has estado cargando? ¿Qué te mantiene alejado de su presencia? Estas cargas pueden ser la falta de prioridad en tu vida, el entusiasmo por las tareas diarias o incluso relaciones tóxicas que absorben energía espiritual. Es una lucha real y todos tenemos que afrontarla. El enemigo siempre acecha, buscando formas de desviarnos del camino. Se alegra cuando nos ve más cómodos con la autoindulgencia. Quiere que sigamos rodando por la avalancha de indiferencia, sin que nuestras rodillas se arrodillen ni nuestros corazones lloren. Sin embargo, en medio de esta batalla hay esperanza. Dios nos da la oportunidad de volver a ponernos en pie. Estamos aquí para buscar un cambio genuino, no solo para criticar nuestra condición, sino para actuar de acuerdo con la palabra. Debemos recordar que hay un poder transformador en la oración ferviente, y esa transformación comienza cuando decidimos levantarnos. Cuando el Espíritu Santo nos convence de que necesitamos cambiar, debemos estar conscientes de esa dirección, porque si Dios nos llama, es una señal de que quiere usarnos de una manera poderosa. Y, por supuesto, este también debería ser nuestro deseo, ser usados por Él. Si te identificas con esta condición, quiero que sepas que no estás solo. Muchos de nosotros enfrentamos esta lucha. Es una batalla continua entre el espíritu y la carne. El apóstol Pablo mismo nos recuerda en Romanos 7:15, «No entiendo lo que hago, porque no hago lo que quiero, sino lo que odio». Esto nos muestra que todos enfrentamos la misma lucha. Sin embargo, debemos hacer un esfuerzo consciente para romper estas barreras. En este momento, clamo a Dios para que te dé fuerza y valor. Os clamo para que os levantéis en oración, que salgáis de este lugar de consuelo y que busques la verdadera comunión con el Señor. No espera nuestras oraciones perfectas, sino los corazones disponibles.
Que cada uno de nosotros comprenda por fin que la oración debe ser una prioridad en nuestras vidas y que nunca debemos subestimar el poder del llanto sincero ante Él. Arrepiéntete, levántate, no renuncies a buscar la presencia de Dios. Es hora de renovar tu compromiso espiritual y buscarle con todo tu corazón. Juntos, alcemos nuestras voces clamando por un nuevo derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. La obra que Dios ha comenzado en vosotros, Él es fiel para completarla. Y cuando miremos atrás, veremos que cada paso dado hacia Él siempre ha valido la pena. Abordaremos el tema de la autoindulgencia en nuestra relación con Dios y las consecuencias que este estado puede tener en nuestras vidas. ¿Sabes? Cuando hablamos de oración y de buscar la presencia del Señor, es fundamental recordar que nosotros, como seres humanos, tendemos a conformarnos. A menudo, la rutina diaria nos envuelve hasta tal punto que nos insensibilizamos ante la necesidad urgente de conectar con el Creador. Y esto, de hecho, es un reflejo de la lucha interna que todos enfrentamos en nuestro camino espiritual. Lo que debemos entender es que la oración no debe ser solo un ritual que debe cumplirse, sino un diálogo constante con Dios. En Efesios 6:18 se nos instruye a orar en todo momento en el Espíritu, con toda oración y súplica. Este pasaje nos alerta sobre la importancia de la oración continua, algo que no se limita a acudir a Dios solo en tiempos de crisis o necesidad. Esto debería ser la expresión genuina de nuestra relación con Él. Quizá pienses, ¿pero cómo puedo hacer esto en medio de tanta prisa? Es una pregunta válida, y entiendo la lucha que muchos de nosotros enfrentamos. La verdad es que las distracciones son muchas. La vida diaria, las obligaciones, el trabajo, la familia, las redes sociales. Todo esto compite por nuestra atención, pero debemos dejar claro en nuestro corazón que el tiempo que pasamos con Dios es lo más valioso y que eso es lo que nos dará fuerza y concentración para afrontar todas estas exigencias. En tiempos en que la inacción resulta atractiva, es crucial dar un paso atrás y recordar quiénes somos en Cristo. 1 Pedro 2:9 nos dice que somos una generación elegida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo de la propia posesión de Dios. Nos recuerda nuestra identidad en Cristo y la responsabilidad que tenemos como sus hijos. Nuestra vocación no es solo asentarnos en nuestra fe, sino avanzar, luchar las buenas batallas de la fe e interceder unos por otros. Esta es una batalla espiritual, y la oración es una de las armas más poderosas que poseemos. Debemos ser conscientes de que hay un enemigo decidido a alejarnos de la presencia de Dios. Quiere que permanezcamos en un estado de apatía. Efesios 6:12 nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra los poderes y fuerzas espirituales del mal. La falta de disciplina en nuestra vida de oración puede dejarnos vulnerables a ataques espirituales. Por lo tanto, es imprescindible que tomemos una postura activa en nuestra relación con Dios. Aquí hay una verdad que no podemos ignorar. Si no estamos activos en nuestra vida de oración, estamos siendo pasivos en nuestra vida espiritual. Piénsalo un momento. Tener una relación con Dios es como cultivar un jardín. Si no lo riegas o no lo cuidas, las malas hierbas se apoderarán de él y se volverá inviable. Así es nuestra vida con Cristo. El deseo de Dios es que seamos fructíferos en nuestra oración, en nuestra comunión y en nuestro testimonio. Ahora, ¿qué podemos hacer para romper con esta inercia? Primero, necesitamos establecer una rutina. Es vital que tengamos un espacio reservado en nuestra vida diaria para la oración. Que este momento sea sagrado. Crea un lugar en tu hogar donde puedas encontrarte con Dios sin distracciones. Ya sea una mañana tranquila antes de empezar el día o un espacio por la tarde, antes de acostarte, elige una hora y un lugar concretos. Concede este momento para que tu compañerismo pueda cultivarse. Y también te animo a que tengas un cuaderno de oración donde puedas registrar tus peticiones y las respuestas de Dios. Este ejercicio no solo enfoca nuestra mente, sino que también nos anima a lo largo del camino mientras meditamos sobre cómo Dios ha respondido a nuestras súplicas. Hacerlo nos proporciona una conciencia viva de su acción en nuestras vidas, y estos recuerdos se convierten en combustible para nuestra fe, un recordatorio de que Él es activo y fiel. Otro punto importante es la rendición. Tenemos que renunciar a la idea de que podemos hacerlo solos. En Filipenses 4:13, Pablo nos recuerda que todo puedo hacer por Cristo que me fortalece. Esto significa que la verdadera fuerza proviene de Dios.
Cuando entregamos nuestras incertidumbres y debilidades a Él, Él nos viste con su fuerza y nos permite resistir. Por supuesto, este camino no es fácil. Habrá días en los que no te apetezca rezar. Puede parecer una carga, pero recuerda, la oración es una elección, y al elegir orar, incluso cuando no nos apetece, nos estamos acercando a Dios, permitiendo que el Espíritu Santo actúe en nosotros. A veces, la oración ferviente es un acto de fe, un acto de confianza que, incluso cuando no visualizamos su presencia, sabemos que está ahí, escuchando y respondiendo. Vamos, hermano, hermana, vamos a mirar la cruz. Veamos el sacrificio de Jesús. Nos ha dado acceso directo al Padre por su sangre. En Hebreos 4:16 se nos anima a acercarnos al trono de la gracia con confianza para que podamos recibir misericordia y encontrar gracia para recibir ayuda en tiempos de necesidad. Esto es valioso, y no podemos permitir que esta verdad se pierda en el camino del camino cristiano. Ahora, imagina un grupo de creyentes en oración ferviente. Puedes ver que, cuando el pueblo de Dios se une en busca de su rostro, se rompen cadenas, se abren prisiones espirituales y la luz de Cristo brilla a través de nosotros. Así que os clamo, orad con fervor. Estas oraciones llevarán a nuestra comunidad a un nuevo nivel de intimidad con el Señor y el poder espiritual. No subestimes el impacto de tu oración. Un clamor ferviente puede cambiar el rumbo de una vida, afectar a familias enteras e incluso transformar una nación. Al cerrar este pensamiento, quiero invitarte a unirte en oración en este camino, que busquemos la presencia de Dios como comunidad y como individuos. Rompamos la inercia, rompamos las barreras de la autoindulgencia y juntos salgámonos en oración ferviente. Que seamos un pueblo que clama a Dios, que busca su rostro y que se niega a permanecer en la inercia. La obra que Él ha comenzado en nosotros no termina hasta que Él viene, así que levántate, comprométete a ser un hombre y una mujer de oración. Amén. Continuando en este camino de comprensión de la oración ferviente, es importante profundizar en nuestra visión de la realidad espiritual que nos rodea. Cuando hablamos de comunicarnos con Dios, no solo hablamos de palabras hermosas o rituales de oración, nos referimos a un diálogo sincero con el Creador, que nos invita a entrar en una relación más profunda e íntima con Él. Sin embargo, esta relación conlleva responsabilidad, y esa es la parte difícil. La oración ferviente es mucho más que una simple lista de peticiones. Es un acto de rendición total. En Romanos 12:1, Pablo nos exhorta: Por eso os ruego, hermanos, por misericordia de Dios, que presentéis a vuestros cuerpos un sacrificio viviente, santo, aceptable para Dios, que es vuestro servicio razonable. Cuando oramos, en realidad estamos ofreciendo nuestras vidas como sacrificio, no solo nuestras palabras, sino todo nuestro ser. Esto transforma la oración en una experiencia profunda de entrega y búsqueda de la voluntad del Padre. Quizá te preguntes, ¿cómo puedo hacer esto? Especialmente en los días en que me siento distante de Dios o cuando la vida parece complicada. A menudo, nuestras emociones pueden llevarnos a no creer en la eficacia de la oración, pero es precisamente en esos momentos cuando debemos recordar lo que el Señor nos ha enseñado. La oración es un acto de fe. Una fe firme que no dependa de nuestras circunstancias ni de sentimientos pasajeros. Cuando consideramos la vida de Jesús, vemos que Él se retiraba constantemente para orar. Priorizaba la comunicación con el Padre, incluso cuando estaba rodeado de gente y demandas. En Marcos 1:35 leemos que, temprano por la mañana, mientras aún era de noche, se levantó y salió, y se fue a un lugar solitario y allí oró. Jesús sabía que, para cumplir su propósito, necesitaba estar sintonizado con la voluntad del Padre. Esta es una lección para nosotros. El éxito en nuestra vida espiritual y en nuestra eficacia como siervos está directamente ligado al tiempo que dedicamos a comunicarnos con Dios. Puede que ahora mismo estés quieto, pensando en la abundancia de tus días. Cómo la prisa nos distrae de nuestra verdadera prioridad, Dios, relacionarnos con Él. Queridos, no permitáis que esta indiferencia espiritual os domine. Recuerda lo que está escrito en el Salmo 46:10. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Esta invitación es una orden y un consuelo. Pausar, reducir el ritmo y buscar la voz del Señor es clave. Volvamos ahora a la historia del pueblo de Israel. En el libro de 2 Crónicas encontramos un ejemplo poderoso cuando el rey Josafat se enfrenta a una gran amenaza.
En 2 Crónicas 20 se dice que, cuando Jehosafat recibió esta información, se asustó y decidió preguntar al Señor. Proclamó ayuno en todo Judá. Jehosafat guió a su pueblo en la oración, buscando la guía de Dios. El resultado fue una victoria extraordinaria y un milagro que solo podía atribuirse a la presencia del Señor. ¿Qué podemos aprender de Josafat? Que llegó un momento en su crisis en que no confió en sí mismo ni en sus estrategias, sino que decidió buscar a Dios fervientemente. Y fue esta búsqueda sincera la que resultó en una nueva dirección y liberación para todo un pueblo. Como Jehosafat, tenemos la capacidad de clamar a Dios en tiempos difíciles, y a menudo será esa misma oración la que pueda provocar cambios poderosos en nuestras vidas y en las vidas que nos rodean. La verdad es que Dios escucha la oración de su pueblo. Cada grito, cada súplica, cada acto de ferviente oración es notado en el cielo y puede desencadenar intervenciones poderosas. Sin embargo, también debemos ser conscientes de que las respuestas de Dios pueden no llegar de la manera que imaginamos. Puede que elija responder a nuestra oración de maneras que están más allá de nuestra comprensión, pero eso no disminuye su perfección al atender nuestras peticiones. Así que os invito a imaginar este momento en el que estamos juntos en oración, juntos en busca del rostro de Dios. Puede que nos esté llamando a un nuevo lugar de autoridad espiritual. Y te reto a que te preguntes, ¿qué es lo que Dios me está llamando a hacer en respuesta a su palabra? Al mismo tiempo, no debemos olvidar que la oración no debe hacerse solo para nuestro bien. Al interceder unos por otros, nos convertimos en agentes de transformación. Cuando oramos por nuestra familia, amigos y comunidad, estamos siendo agentes de cambio. En 1 Timoteo 2:1, Pablo nos ordena: ante todo, recomiendo que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y agradecimientos por todos los hombres. Este es un llamado a orar por todos. El impacto de la intercesión va mucho más allá de nuestras necesidades personales. Imaginemos un escenario en el que nuestra comunidad, unida en la oración, clama a Dios por transformación. Piensa en un grupo de creyentes que se reúnen no solo para aprender qué ocurre en la vida de los demás, sino para clamar a Dios, buscar su rostro y transformar nuestra nación. Es este tipo de fervor el que puede cambiar corazones, traer esperanza e incluso revertir situaciones que parecen imposibles. Dios es capaz de hacer lo que parece imposible. Para concluir, quiero reiterar la importancia de la perseverancia. Hebreos 12:1 nos exhorta a perseverar en la carrera que se nos presenta ante nosotros, con la mirada puesta únicamente en Jesús, el autor y el que termina nuestra fe. De hecho, la oración ferviente debería ser un ejercicio constante, un hábito que nos molde. Es una forma en la que, perseverando, nos volvemos más como Cristo. Esa es la llamada que tenemos delante. Por lo tanto, vete de aquí hoy convencido, rezad con fervor. No dejes que los desafíos de la vida te impidan clamar al Señor. Es fiel, y cada una de sus oraciones no caerá en vano. Juntos, alcemos la voz. Que la oración ferviente no sea solo un hábito, sino una alegría. Que nos comprometamos verdaderamente a buscar al Señor con todo nuestro corazón y a ver su gloria manifestada en nuestras vidas y en nuestras comunidades. Amén. Avanzamos, sumergiéndonos ahora en la esencia del poder de la intercesión. Quiero que entiendas que esta práctica, cuando se vive al máximo, no es solo una acción. Es un acto de amor que redefine nuestro papel en el cuerpo de Cristo. Interceder es ir más allá de nosotros mismos y conectar profundamente con el corazón de Dios. El Señor nos llama a ser instrumentos en sus manos, y esto implica mirar a los demás. En 1 Juan 4:7 se nos instruye: amados, amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios, y todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Este amor se concreta en acciones prácticas, y interceder por los demás es una de las formas más puras de amor que podemos expresar. Al interceder, no solo buscamos las necesidades de nuestros hermanos y hermanas, sino que también nos convertimos en participantes activos en la misión de Dios. Es como si estuviéramos tendiendo la mano a alguien que está al borde de un precipicio, ofreciendo no solo nuestra empatía, sino también nuestro grito a Dios por protección y restauración. Eres tú, sentado en tu casa o en tu habitación, alzando la voz en nombre de alguien que quizá no sepa cómo clamar, y transformando esta súplica en un acto de fe que resuena en el cielo. Piensa en lo que esto podría significar para quienes te rodean.
En un mundo que a menudo parece entregado al caos, está en nuestras manos, como representantes de Cristo, traer luz y esperanza a través de la oración. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas están luchando contra la enfermedad, la soledad, las adicciones, las relaciones rotas? Cada uno necesita a alguien que se preocupe, alguien que interceda. En Efesios 6:18, Pablo nos exhorta: con toda oración y súplica, orando en todo momento en el Espíritu, y con este fin velando con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esta instrucción es una invitación al compromiso. La intercesión no debe verse como un evento aislado, sino como una práctica que impregna nuestra vida diaria. Y al hacerlo, nos volvemos vigilantes no solo por nuestras propias vidas, sino por la salud espiritual y emocional de nuestra comunidad. Cuando nos reunimos, ya sea en pequeños grupos, servicios o reuniones de oración, creamos un ambiente propicio para la obra del Señor. Es en estos momentos cuando caen las barreras y podemos ver cómo los corazones se transforman. Mencionando la promesa que encontramos en Mateo 18:20, porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. ¡Qué gloriosa certeza! Cuando nos unimos en oración, incluso en pequeños grupos, la poderosa presencia de Jesús se manifiesta entre nosotros. Y quiero animarte. No te desanimes si tus oraciones no son escuchadas tan pronto como las esperas. Este es un momento para fortalecer tu fe. Recuerda lo que está escrito en Hebreos 11:1. La fe es la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de las cosas no vistas. Cuando oramos, estamos ejercitando un músculo espiritual que va más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. ¿Puedo compartir algo que el Espíritu Santo me ha enseñado? A veces nos centramos tanto en lo que necesitamos, que olvidamos mirar lo que Dios puede hacer a través de nuestras intercesiones. Una oración por alguien puede ser la chispa de transformación que esa persona ha estado esperando. Nunca subestimes el poder que tienes cuando te pones en la intercesión. Quizá recordemos a Ana, que rezaba fervientemente por un hijo. Su intercesión no solo trajo respuesta a sus oraciones, sino que también impactó a toda la nación de Israel. Ofreció a Samuel al Señor, y de él, Dios trajo a un gran líder y profeta. Hannah es un verdadero modelo de lo que significa interceder con fe y fervor. Nos enseña que es en la vulnerabilidad de nuestro grito donde Dios se mueve. A veces estamos tan centrados en lo que no tenemos que perdemos de vista lo que Dios ya ha hecho y lo que Él aún puede hacer. Cuando nos unimos en la intercesión, unificamos no solo nuestras peticiones, sino también nuestra fe. En Santiago 5:16 leemos que la oración del justo tiene mucho efecto. Como cuerpo de Cristo somos justos, y eso significa que nuestras oraciones tienen el potencial de cambiar realidades, incluso aquellas que parecen irrompibles. Piensa en cómo puedes ser un agente de cambio con solo una oración. ¿Cómo podemos convertirnos en verdaderos intercesores? Comienza con un compromiso genuino de dedicar tiempo a la oración. Esto puede significar despertarse antes o encontrar esos momentos del día en los que te retiras para buscar el rostro del Señor. Y os pido que os unáis a pequeños grupos de oración. Por eso, se te anima a persistir y ser constante. La práctica de la intercesión no solo transforma la vida de los intercedentes y los intercedidos, sino que también moldea la atmósfera que nos rodea. Cuando oramos, rompemos la atmósfera de dudas y miedos y la reemplazamos por la seguridad y la promesa de Dios. Quienes nos rodean, víctimas de la tormenta, pueden ser tocados por esta atmósfera transformadora que aporta la oración. Es un tiempo en el que el poder del Espíritu Santo nos sobra y nos dirige. Cuando abras la boca y necesites gritar, cree que tu voz es escuchada. Cada súplica, cada gemido, cada lágrima es preciosa para Dios. El Salmo 56:8 habla de esto. Contáis mis lamentaciones, mete mis lágrimas en tu piel. ¿No están en tu libro? Esto nos muestra la profundidad del amor de Dios por nosotros y cuánto valora Él nuestros momentos de intercesión. Al cerrar esta manzana, permítanme reiterar la enorme responsabilidad y privilegio que tenemos como hijos e hijas de Dios. Interceder no es solo un acto de oración, sino una misión que nos lleva a conectar con el corazón de Dios y extender su gracia al mundo. Que nos comprometamos a ser un pueblo de oración e intervenciones, clamando unos por otros, no solo por nuestros propios intereses, sino por toda la creación que clama por la esperanza de Cristo. Así que marchaos hoy con esa llama ardiendo en vuestros corazones.
Que la práctica de la intercesión se convierta en una característica distintiva en nuestras vidas y en nuestra comunidad. Un llamado a la responsabilidad, amor y acción. Amén. Al avanzar hacia el siguiente paso en nuestro camino de intercesión, quería que reflexionáramos sobre la increíble identidad que tenemos en Cristo. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nos convertimos en nuevas criaturas, no solo para recibir bendiciones, sino para ser portavoces de su voluntad y agentes de cambio en el mundo. En 2 Corintios 5:17 se nos recuerda que, por tanto, si alguien está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas antiguas han pasado. He aquí, todo se ha vuelto nuevo. Esta nueva identidad nos da un propósito y una vocación. A menudo podemos sentirnos intimidados o incapaces de lograr lo que Dios nos ha llamado a hacer. Creemos que la intercesión es una tarea difícil. Quizá te preguntes si tus oraciones son efectivas o si tienes las palabras adecuadas para decir. Recuerda, sin embargo, que la eficacia de nuestra intercesión no depende de nuestras capacidades, sino de la grandeza del Dios al que oramos. Romanos 8:26. Nos anima con la verdad de que cuando no sabemos cómo orar, el Espíritu Santo intercede por nosotros, con gemidos demasiado profundos para palabras. Conoce nuestro corazón y sabe cómo clamar por nuestras necesidades y, sobre todo, por esa situación o persona que llevas en tu corazón. Cuando observamos a figuras bíblicas que practicaron la intercesión, notamos que no eran perfectas. Moisés, por ejemplo, aunque se encontró directamente con Dios en el monte Sinaí, no era un hombre perfecto, tenía dudas, ansiedades e incluso miedos. Sin embargo, su disposición a cubrir la brecha para el pueblo de Israel demuestra que la intercesión es un acto de fe, coraje y confianza en Dios. En Éxodo 32 vemos a Moisés intercediendo fervientemente por su pueblo, incluso cuando se habían desviado. Su fe no se basaba en los defectos del pueblo, sino en el carácter fiel y amoroso de Dios. Y al mirar a nuestro alrededor, podemos ver que el mundo no ha cambiado mucho. Al igual que entonces, hoy en día la gente se desvía y necesita que alguien se levante e interceda. Eres esa persona. Dios te ha llamado a ser un intercesor en tu familia, en tu comunidad y en nuestro mundo. Así que levántate. Esto comienza con una decisión consciente de acercarse al Señor y al poder de la oración. Hoy quiero que consideréis quiénes son las personas que esperan vuestras oraciones. Puede ser un vecino que está pasando por un divorcio devastador, un compañero de trabajo que lucha contra la depresión, o incluso un miembro de tu iglesia que se ha alejado de la fe. Al poner estos nombres ante Dios, no solo tomarás sus necesidades, sino que también te convertirás en un agente de transformación. Además, cuando intercedemos, siempre debemos recordar que estamos en manos de un Dios capaz de hacer mucho más de lo que pedimos o pensamos. Efesios 3:20 nos hace conscientes de que aquel que puede hacer en exceso en abundancia sobre todo lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. Al alzar la voz en intercesión, debemos declarar fe y esperanza de que Dios pueda, y lo hará, actuar de maneras que quizá nunca habríamos imaginado. Te invito también a reflexionar sobre la importancia de orar con fe y gratitud. A menudo es fácil orar y clamar por algo, sin creer realmente que Dios puede o quiera actuar. Pero Dios quiere que oremos con confianza, sabiendo que Él ya está obrando en nuestras situaciones, aunque el resultado no sea visible de inmediato. Es un Dios que cumple promesas. Cuando Pablo pidió a la iglesia de Filipos que orara, incluyó esta maravillosa instrucción en Filipenses 4, 6-7. No os preocupéis por nada, pero en todas las cosas que tus peticiones sean conocidas por oración y súplica con agradecimiento. Y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Aquí, Pablo no solo nos pide que oremos, sino que enseña que debemos hacerlo con un corazón agradecido. Esto no solo alivia nuestra ansiedad, sino que también nos permite experimentar la paz que viene del Señor. Al mirar la intercesión de forma práctica, te animo a establecer un tiempo de intercesión, un espacio dedicado en tu rutina para buscar a Dios en la oración. Esto puede ser en tu casa, en una cafetería o mientras caminas. Lo importante es que se convierta en un hábito, un momento sagrado en el que tus preocupaciones y súplicas se llevan al Señor. Y no olvides escribir oraciones, no como formalidad, sino para recordarte cómo Dios está obrando y respondiendo. Entre las acciones que podemos tomar, otra estrategia poderosa es unirnos en grupos. Como ya he mencionado, la unidad tiene fuerza.
Cuando oramos juntos, nuestras voces se convierten en una sinfonía de llanto y la atmósfera se llena del poder transformador de Dios. Considera crear un grupo de oración en tu casa o unirte a uno que ya exista en tu iglesia. Al unirte con otros, no solo te fortalecerás en tu fe, sino que también formarás parte de algo más grande, un movimiento de oración que puede impactar vidas y comunidades enteras. Y recuerda, la intercesión no es una solución rápida, es un compromiso a largo plazo. Puede que no veas las respuestas de inmediato, pero eso no disminuye la efectividad de tus oraciones. El profeta Daniel oró durante 21 días antes de recibir la respuesta de Dios. Sus oraciones fueron escuchadas de inmediato, pero la respuesta se retrasó por una batalla espiritual en el cielo. Daniel 10, 12, 14. Así que recordémonos que, incluso cuando no vemos resultados visibles, nuestras oraciones son escuchadas y se está realizando un trabajo poderoso. Al cerrar esta manzana, quiero animarte a que abraces tu identidad como intercesores. Cada uno de vosotros tiene la capacidad de tocar y cambiar vidas a través de su llanto. Que la práctica de la intercesión sea un regalo que no solo recibas, sino que también compartas con entusiasmo. Y al salir de aquí hoy, que un espíritu de intercesión os inunde, que tu misión amorosa de cargar con las cargas de los demás ante Dios se convierta en un reflejo del amor de Cristo en tu vida. Seamos conocidos como un pueblo orante, comprometido a marcar la diferencia mediante el poder de la intercesión. Amén. A medida que avanzamos, quiero que profundicemos en la verdadera esencia del fervor de la intercesión. ¿Qué significa intervenir de una manera que realmente impacte en las vidas que nos rodean? ¿Cómo podemos acercarnos al corazón de Dios y alinear nuestras oraciones con su voluntad? La respuesta suele empezar con una comprensión profunda de lo que significa estar en la brecha de quienes amamos. Imaginemos, por un momento, a nuestro Salvador rezando. Me gusta pensar en los momentos en que Jesús se apartó de la multitud para buscar la presencia del Padre. A menudo se retiraba a un lugar solitario y allí, en profunda comunión, intercedió no solo por sí, sino por sus seguidores, por quienes aún no han creído y por todos nosotros. Este es el ejemplo que nos dejó. En Lucas 22:44, vemos que estaba en gran agonía y oraba aún más intensamente. Esto debería llevarnos a preguntarnos, ¿estamos orando intensamente por quienes lo necesitan? ¿Estamos dispuestos a dedicar tiempo a clamar en nombre de quienes sufren? Cuando nos ponemos en la posición de intercesores, no solo buscamos ayuda para resolver los problemas de los demás, estamos abriendo un espacio sagrado donde la gracia y la misericordia de Dios pueden entrar y transformarse. En Santiago 5:16 leemos que la oración de los justos tiene mucho efecto. Esto no es solo una expresión de palabras, es un llamado a la acción. Nuestras oraciones no son simplemente palabras lanzadas al viento, sino un testimonio poderoso de nuestra fe que mueve el corazón de Dios a actuar. Interceder es, ante todo, una disposición de amor. Cuando nos comprometemos a orar por los demás, debemos hacerlo con el corazón lleno de amor genuino. Es fácil orar de forma superficial, en medio de nuestras rutinas diarias, pero Dios nos invita a un nivel más profundo de empatía y compasión. En 1 Corintios 13, Pablo nos recuerda que, aunque diera todas mis pertenencias para alimentar a los pobres y entregara mi cuerpo para quemarlo, si no tengo amor, no me servirá de nada. El amor debe ser la base de toda intercesión. Es este amor el que hace que nuestras oraciones resuenen en los cielos. Al interceder, debemos ser sensibles a lo que Dios está haciendo. A veces nuestras oraciones van más allá de lo que podemos imaginar. Las necesidades que vemos externamente son solo una fracción de lo que realmente ocurre en la vida de las personas. Por lo tanto, debemos buscar la guía del Espíritu Santo en nuestras intercesiones. Él es nuestro ayudante e intercesor, y puede revelarnos lo que realmente necesitan aquellos por los que oramos. Cuando nos dejamos guiar por el Espíritu, nuestras oraciones se vuelven más efectivas y alineadas con la voluntad divina. ¿Cómo puede estar esta práctica de intercesión en tu vida diaria? Considera la rutina que estableces cada mañana. Al comenzar el día, busca horarios específicos para rezar. Reserva tiempo para estar a solas con Dios, quizás incluso usando un diario espiritual. Escribe los nombres de las personas por las que debes interceder, las situaciones que quieres que se restauren. También apunta las respuestas que empieces a recibir. Te sorprenderá ver cómo está actuando Dios. Con cada respuesta, tu fe y comprensión de su soberanía crecen.
Desarrollar el hábito de rezar por las personas en diversas situaciones es un gran paso de amor, no solo por su familia y amigos, sino también por quienes a menudo quedan excluidos por la sociedad. Piensa en los necesitados, los marginados, los olvidados. ¿Cuántas veces nuestro corazón pasa por estas situaciones? La verdadera intercesión nos lleva a un lugar donde los límites de nuestro propio dolor y sufrimiento se amplían. Es un llamado a la acción, empatía y compromiso. Además, es fundamental recordar que interceder por otros también implica cargar con sus cargas. Gálatas 6:2 nos exhorta: llevad las cargas unos de los otros, y así cumplid la ley de Cristo. Este versículo aporta una profundidad que va más allá del acto de rezar. Cargar con las cargas del otro significa estar presentes en el dolor del otro, entender sus luchas y ofrecer apoyo práctico cuando sea necesario. Es una demostración del amor a Cristo que se refleja a través de nosotros. Es en este espíritu de amor y solidaridad donde la oración realiza su verdadero trabajo. Quizá te preguntes, ¿qué más puedo hacer? Recordar que la oración es solo un aspecto. Identifica a las personas en tu vida que necesitan no solo tu llanto, sino también tu acción. ¿Quién está enfermo y necesita compañía? ¿Quién está afectado y necesita consuelo? ¿Qué palabras de ánimo puedes ofrecer a quienes están desanimados? Estas son formas de intercesión que van más allá de la oración. Al mundo le faltan hombres y mujeres de oración que no solo clamen a Dios, sino que se muevan en sus caminos. La intercesión ocurre en entornos de amor activo, donde la práctica de nuestras creencias se traduce en acciones tangibles. Al hacer esto, nos convertimos en testigos del amor de Cristo. Recordemos también las poderosas palabras de Jesús en Mateo 7:7. Pide y te será dado, busca y encontrarás, toca y se te abrirá. No es un llamado a orar solo cuando lo necesitamos, sino también a buscar siempre la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestra vida y en la vida de los demás. Cuando preguntamos, estamos reconociendo la soberanía de Dios y nuestra dependencia de Él. Estamos diciendo: Señor, sin ti no puedo hacer nada. Esta actitud transforma el contexto de nuestras oraciones. En este momento, quiero que te comprometas a ser un intercesor que no solo reza, sino que se involucra en el proceso, un intercesor que eleva oraciones en fe y que también se levanta para provocar cambios en el mundo que le rodea. Tienes ese poder. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de colocarse como portavoz de Dios, intercediendo por la salvación y liberación de muchos. Sé valiente en tu oración. No te limites a oraciones ordinarias, sino que intenta interceder fervientemente en situaciones que parezcan imposibles. Recuerda que no tenemos que tener todas las palabras correctas. Solo necesitamos tener un corazón dispuesto. A Dios le interesa más la sinceridad de nuestras oraciones que la elocuencia de las palabras. Él oye el grito que viene de lo más profundo de nuestro ser. Al final de esta manzana, mi invitación es que cada uno de vosotros salga de aquí no solo con el deseo de rezar más, sino con la determinación de implicarse en las vidas que os rodean. Que la práctica de la oración de intercesión se convierta en una parte fundamental de tu testimonio como seguidor de Cristo. Seamos juntos un pueblo que se levanta en oración, que se involucra en la vida de los demás y que refleja el amor y la luz de Jesús en el mundo. Amén. Al adentrarnos en este octavo bloque, quiero que reflexionemos sobre la importancia del impacto que la intercesión puede tener no solo en la vida individual, sino también en nuestra comunidad y, por extensión, en el mundo. Cuando cada uno de nosotros se compromete a la oración e intercede, estamos creando una ola de transformación que resuena mucho más allá de nosotros. El ejemplo de intercesión que encontramos en la Biblia es tan poderoso que nos inspira a creer que, si somos fieles, Dios realmente puede hacer algo extraordinario. Cuando hablamos de intercesión, a menudo recordamos figuras notables como Moisés, que intercedió por el pueblo de Israel en apuros. En Éxodo 32 vemos un claro ejemplo de cómo la intercesión puede cambiar el destino de una nación. Moisés se levantó en oración y dijo a Dios: «Perdona, Señor, la iniquidad de este pueblo, y si no, borradme, os lo ruego, del libro que habéis escrito». Mira la profundidad emocional y la disposición de este hombre. Estaba dispuesto a sacrificarse por su pueblo, clamando a Dios por misericordia. Esto nos enseña que la intercesión no es solo un acto solemne, es un acto de amor sacrificial. Así que te invito a preguntarte: ¿estoy dispuesto a rezar con esta intensidad?
¿Estoy dispuesto a sacrificarme por las personas que Dios ha puesto en mi vida? La verdadera intercesión exige de nosotros un corazón que se preocupe, un corazón que sienta el dolor del otro y que busque fervientemente la intervención divina. Esa es la esencia del amor cristiano, y puede que pienses, pero ¿cómo puedo realmente cambiar la situación que me rodea con la oración? En 1 Juan 5, 14, 15 encontramos un principio poderoso, y esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos algo según su voluntad, nos escucha. Y si sabemos que nos escucha en todo lo que pedimos, sabemos que ya tenemos lo que le pedimos. Esta confianza basada en Cristo es la clave. Cuando oramos de acuerdo con su voluntad, no estamos lanzando oraciones al azar, estamos abriendo canales directamente a la gracia y favor de Dios. Una pregunta que a menudo surge entre quienes se dedican a la oración es: ¿cómo puedo saber que estoy orando según la voluntad de Dios? La respuesta está en su palabra. Cuanto más conocemos la Biblia, más familiarizados nos volvemos con su carácter y propósitos. A través de las Escrituras, tenemos una guía clara sobre lo que Dios ama y lo que desea para nosotros. Cada promesa en las Escrituras es una invitación al potencial de transformación que nuestra oración puede traer. Dedica tiempo a leer y meditar sobre la palabra. Deja que las verdades bíblicas penetren tu corazón, y así tu intercesión se hará más poderosa y alineada con la voluntad divina. Ahora, pensemos en algunas formas prácticas de aplicar esta intercesión en nuestra vida cotidiana. Una gran estrategia es dedicar un día a la semana a rezar intencionadamente por un grupo específico de personas o por una necesidad concreta. Puede ser tu familia, amigos, vecinos o tu iglesia. Al hacer esto, verás cómo tu llanto se vuelve más incisivo y enfocado. Empezarás a notar cómo Dios responde y actúa en el corazón de quienes te rodean. ¿Y qué tal hacerlo junto con otros? Comparte tus peticiones de oración y reúnete con hermanos y hermanas en Cristo. Cuando oramos en grupo, nuestra fe se fortalece y se rompen barreras espirituales. La oración en un movimiento de unidad tiene un poder tremendo. En Mateo 18:19, Jesús nos habla sobre el poder del acuerdo. Yo también os digo, si 2 de vosotros en la tierra estáis de acuerdo en algo que pidan, será hecho por ellos por mi Padre que está en los cielos. Así que visualízate esto. Cada vez que nos reunimos y oramos, estamos creando un ambiente de expectativa donde las intervenciones de Dios se hacen palpables. Un aspecto que no podemos pasar por alto al intervenir es reconocer la necesidad de perseverancia. La intercesión no es un proceso instantáneo, puede llevar tiempo, y es en ese tiempo cuando nuestra fe suele ser puesta a prueba. Recuerda a la mujer cananea que persistió en llamar a Jesús, incluso cuando al principio Él no respondió. Esta persistencia trajo sanación a su hija. A veces parece que llamamos a puertas cerradas, pero la palabra nos asegura que el Señor escucha cada clamor. Nunca ignora un corazón que clama por justicia, por amor, por misericordia. No dejes de rezar. Amados, la intercesión nos enseña que formamos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Es un acto de unidad que nos une como cuerpo de Cristo. Imagina una comunidad donde cada miembro intercede activamente entre sí. Nacería una nueva vida. Las quejas se convertían en agradecimientos y las desgracias en virtudes. El poder de la oración aporta claridad y compromiso. Además, intervenir por nuestra comunidad es igualmente esencial. A menudo vemos maldad sobre el estado espiritual de nuestro mundo, pero estamos llamados a orar por ello. Este mes, considera asistir a una vigilia de oración por tu ciudad. Alza la voz en intercesión por las autoridades, por las familias, por los jóvenes y por los menos afortunados. Y mientras lo haces, ten en cuenta cómo Dios puede guiarte para actuar en respuesta a tus oraciones. Al mirar la realidad de nuestro mundo, recordamos la lucha espiritual diaria que enfrentamos. La intercesión es como un muro de protección no solo sobre nosotros, sino sobre todos los que nos rodean. En Efesios 6, Pablo nos llama a vestirnos con toda la armadura de Dios, y eso incluye la oración. Es una batalla continua, y debemos estar dispuestos a interceder no solo por nosotros mismos, sino por todos los que luchan a nuestro alrededor. Al acercarnos al final de esta manzana, deseo que cada uno de vosotros sienta la responsabilidad y la alegría de ser un intercesor, que también salgas de aquí con un renovado sentido de esperanza y determinación. Permite que tu corazón encienda con la necesidad de las almas que te rodean,
que la práctica de la intercesión se convierta en una parte fundamental de quién eres. Así que, queridos hermanos y hermanas, levantémonos con valor, intercedamos como quienes conocemos la verdad de la palabra, y que tengamos un testimonio poderoso de fe y oración que resuene en nuestras comunidades y en el mundo. Dios desea hacer algo grande a través de nosotros. Amén. Al entrar en este nuevo bloque, quiero que nos centremos en un aspecto esencial de la intercesión que a menudo olvidamos: la importancia de la gratitud. Cuando pensamos en la oración, lo primero que viene a la mente es la súplica. Clamamos a Dios pidiendo ayuda, sanación, necesidades urgentes. Pero, en medio de estas peticiones, no podemos olvidar expresar nuestro agradecimiento por las respuestas ya recibidas y por todas las bendiciones que Dios derrama sobre nuestras vidas. La gratitud no es solo una formalidad, sino una postura que debe cultivarse en nuestro corazón. Es un reconocimiento de la bondad de Dios, incluso en medio de la dificultad. En Filipenses 4, 6, 7 se nos instruye: no os preocupéis por nada, sino en todo, por oración y súplica con agradecimiento, hagáis que vuestras peticiones sean conocidas por Dios. Aquí Pablo nos enseña que la oración debe ir acompañada de acción de gracias. Esta es la llave que abre la puerta de la paz de Dios en nuestras vidas. Imagina, por un momento, el impacto que tendría en nuestras oraciones si, en lugar de limitarnos a exponer nuestras preocupaciones, también nos detuviéramos a alabar a Dios por todo lo que ya ha hecho. Cambia nuestra perspectiva. Cuando llevamos nuestras peticiones a Dios con un corazón de gratitud, reconocemos que, aunque no veamos la respuesta inmediata, Él ya está actuando. Proclamamos que creemos en su fidelidad, que confiamos en su plan. ¿Por qué es tan vital la gratitud en nuestra vida de oración? Porque transforma el enfoque de nuestra oración. Cuando estamos agradecidos, dejamos de centrarnos en nuestras limitaciones y nos dirigimos a las infinitas posibilidades que Dios tiene a nuestra disposición. El salmista nos recuerda en el Salmo 104: entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus cortes con alabanza, alabadle, decid su nombre. Las puertas de la presencia de Dios se abren a quienes entran con un espíritu de gratitud. Te invito a reflexionar sobre lo que puedes aportar al Señor en señal de gratitud. Puede ser un pequeño milagro que ocurrió en tu vida diaria, una palabra de ánimo recibida de un amigo, o incluso las lecciones que aprendiste